Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra cuarta temporada. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el licenciado Sergio Idelsi, es especialista en kinesiología cardiorrespiratoria, es el jefe de servicio de kinesiología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y además es el director de la carrera de kinesiología y de la especialización de kinesiología cardiorrespiratoria de la Universidad Favaloro. Bienvenido, Sergio, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, gracias Melina, gracias Gabriela por invitarme una vez más. Así que bueno, acá estamos para compartir este rato de charla y de experiencias con ustedes. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos explicaras cuál es el rol del kinesiólogo en el área de cardiorrespiratorio. Ujú. Bueno, les cuento un poquito. El área cardiorrespiratorio es una, una especialización, una parte de la kinesiología que se orienta a lo que es la terapia física vinculada con la disfunción o la patología del aparato respiratorio y cardiovascular. ¿Sí? Básicamente se trabaja con pacientes que tengan patología tanto respiratoria aguda como crónica o patología cardíaca aguda o crónica. Pacientes adultos, pediátricos, con cuadros, con pacientes cursando cuadros clínicos o cuadros quirúrgicos, o sea, en las distintas fases, con pacientes que pueden estar hospitalizados en áreas críticas, en terapia intensiva, en instituciones de cuidados crónicos, en centros de agudos, en centros quirúrgicos, se trabaja en consultorios, se trabaja en gimnasios, porque también la rehabilitación física de los pacientes con patología respiratoria y cardiovascular es importante. O sea que abarca una porción muy grande de lo que son procesos de rehabilitación física en pacientes con este tipo de alteraciones. Bueno, y dentro de lo que es la kinesiología cardiorrespiratoria, como yo les dije, es una especialidad que hoy en día, por suerte, hay universidades que brindan esta carrera y residencias específicas en cardiorrespiratorio, y tenemos también el reconocimiento oficial de la especialidad como tal. Bueno, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, realmente es una de las especialidades que más ha crecido. Tenemos una sociedad científica propia de kinesiología, que es la SAKICARE, que es la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria. Me tocó ser durante unos cuantos años miembro fundador y presidente durante 3 gestiones de la Sociedad Argentina de Kinesio Cardiorrespiratoria. Hoy estoy colaborando un poco externamente con la sociedad, pero bueno, fíjense como hay mucha actividad científica, mucha actividad clínica y también mucha actividad en investigación también en el área. Así que bueno, mm, no sé qué otra cosa. Esto como un pantallazo general, después podemos meternos de a poquito en qué cosas vamos haciendo los kinesiólogos respiratorios, porque fuimos muy conocidos durante la pandemia, los kinesiólogos respiratorios, por el trabajo dentro de la terapia intensiva, o sea, se consideró como un recurso fundamental los kinesiólogos que trabajaban en la patología respiratoria aguda, con los pacientes con COVID, trabajando en lo que era el decúbito prono, o sea, dar vuelta a los pacientes, trabajando en el manejo de la ventilación mecánica, en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica y la recuperación respiratoria dentro de la terapia intensiva, y después en todo lo que fueron los programas de rehabilitación a largo plazo de los pacientes que habían tenido COVID. O sea que se visibilizó mucho la especialidad durante el COVID, ¿sí? Aunque es una especialidad que surgió, imagínense ustedes, entre la década del 40 y 50 del siglo pasado. Empezamos a trabajar, o los kinesiólogos que veníamos básicamente de la rehabilitación física, empezamos a trabajar con los pacientes con polio, que estaban dentro de los pulmotores. Ahí surge la kinesiología cardiorrespiratoria, ¿sí? O sea, empezamos con la parte física, pero después nos dimos cuenta que la parte respiratoria podíamos ayudar
mejorando la ventilación de los pacientes, la función de los músculos respiratorios. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con pacientes más complejos, todo el área de los cuidados respiratorios. O sea que en la Argentina se podría decir que es una de las escuelas pioneras. Esto surgió en el Hospital María Ferrer con los pacientes con pulmotor, con polio hace ya muchos años. Y a partir de ahí la especialidad ha ido creciendo gradualmente, ¿sí? Después estamos los que nos orientamos más hacia los cuidados agudos o quirúrgicos, los que se orientan más hacia los cuidados de los pacientes crónicos, como son los enfermos neuromusculares o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los que se dedican más a la parte de kinesiología respiratoria pediátrica, que también fue bastante conocido o se escucha mucho en la época en la que tenemos epidemias de bronquiolitis, el rol del kinesiólogo o la kinesioterapia respiratoria en pacientes con bronquiolitis. Y también aquellos que nos dedicamos a la parte de la rehabilitación funcional de patologías respiratorias o cardiovasculares crónicas, ¿sí? En lo que son los programas de entrenamiento físico cardiovascular o respiratorio. Así que bueno, creo que más o menos les conté un poco algo general de la especialidad. Sí, muy bien, Sergio. Y la verdad que como dijiste, hubo un auge y un reconocimiento de los kinesiólogos respiratorios en la etapa de COVID y que inició con el tema de la polio allá por aquellos años. Y lo que me gustaría ahora preguntarte es con respecto a la parte cardíaca. En tu servicio, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que ven? Bueno, a ver, siempre está el tema de por qué no es kinesiología respiratoria y lo fusionamos con cardiorrespiratorio. Ese es el punto inicial que tendríamos que conversar. En realidad hay mucha patología respiratoria que se asocia con trastornos del corazón, con trastornos cardiovasculares, y hay mucho compromiso cardiovascular que se asocia con la patología respiratoria. Entonces, muchos de los que trabajamos en el área respiratoria, también trabajamos en instituciones que predomina la patología cardíaca. En la institución en donde yo trabajo, hoy es un hospital universitario polivalente, donde se ven todas las patologías, pero originalmente el doctor Favaloro crea el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, en donde básicamente era un instituto cardiológico y de cirugía cardíaca, o sea que en cuanto a lo que hoy, por más que sea un hospital polivalente, sigue predominando muchísimo lo que es la patología cardíaca y la cirugía cardiovascular. Y también otra de las patas importantes de nuestra institución tiene que ver con el trasplante de órganos en general y predominantemente lo que son los trasplantes de órganos intratorácicos, o sea, corazón y pulmón, ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos mucha patología respiratoria y cardiovascular que finaliza muchas veces en un trasplante cardíaco o pulmonar. Y esa es mucho de la problemática que nosotros trabajamos en el agudo. O sea, el paciente quirúrgico cardíaco, ¿sí? Cirugía de bypass, cirugía de reemplazo valvular, colocación de endoprótesis, adultas y pediátricos. También todo lo que es la cirugía de tórax, cirugías para patología de pulmón, y también todo lo que son trasplantes de órganos intratorácicos, ¿sí? O sea, pero principalmente corazón y pulmón, pero también en la institución se hacen otros tipos de trasplantes, como pueden ser trasplantes de riñón, trasplante de hígado, trasplante de páncreas, trasplante de intestino, trasplante de médula ósea, o sea que es una institución en donde el trasplante tiene un peso muy, muy grande. Y obviamente a los kinesiólogos nos toca trabajar en el proceso prequirúrgico, periquirúrgico inmediato y en el posquirúrgico a largo plazo, ¿sí? Con respecto a lo que es la especialidad, tengamos en cuenta que el fuerte tiene que ver con el manejo respiratorio, ¿sí? Desde el punto de vista cardíaco, queda limitado a algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, pero que tienen que ver con la alteración respiratoria vinculado con lo cardiológico, en el caso de lo agudo. O sea, trabajamos con pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca y que hacen edema agudo de pulmón,
mejorando la ventilación, optimizando la ventilación o asistiendo a la ventilación que se ve afectada por un problema cardíaco, de insuficiencia cardíaca. O la recuperación funcional y respiratoria de pacientes que han ido a cirugía cardíaca o a trasplante cardíaco. ¿De acuerdo? Eso es la fase aguda. En la fase crónica, la parte cardíaca tiene que ver con el seguimiento ambulatorio y los programas de entrenamiento físico en el marco de un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Sí? Eso es básicamente lo que manejamos en nuestra institución. ¿Sí? Me gustaría que desglosaros un poquito en cuanto a la rehabilitación cardíaca en sus etapas pre, peri y postquirúrgico. Bueno, mira, la rehabilitación cardíaca, primero, antes de hablar pre, peri o postquirúrgico, lo que tenemos que pensar es que, primero, el concepto de rehabilitación cardíaca. Muchas veces los kinesiólogos nos apropiamos, ¿sí? Muchas veces nos sacan cosas y muchas veces nos apropiamos de cosas. Y el concepto de rehabilitación cardíaca, que para muchos es propiedad de los kinesiólogos, ¿sí? Lo importante es que entendamos cuando hablamos de rehabilitación cardíaca de qué estamos hablando. La rehabilitación cardíaca es algo muy grande y que no incluye solamente el entrenamiento físico aplicado a pacientes con cardiopatía. O sea, el entrenamiento físico, ¿sí? O la rehabilitación física de los pacientes con esta patología sí la hacemos los kinesiólogos. Pero la rehabilitación es algo más grande que incluye los chequeos o los controles regulares, incluye la alimentación saludable, incluye hábitos saludables, el abandono del hábito tabáquico, la parte psicológica, ¿sí? O sea que si ustedes piensan, cuando uno habla de que un paciente está dentro de un programa de rehabilitación, incluye a muchos profesionales, incluye a los cardiólogos, incluye a enfermeros, incluye psicólogos, incluye nutricionistas, incluye kinesiólogos también, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a encargar de la parte de la rehabilitación física, por eso yo aclaro que cuando me dicen rehabilitación cardíaca, no, en realidad nosotros lo que hacemos es el entrenamiento físico de pacientes con cardiopatías, ¿sí? Básicamente, ¿de acuerdo? O sea, que cuando hablamos de rehabilitación es un concepto muy amplio y básicamente nosotros nos focalizamos en lo que es el entrenamiento físico. Obviamente los programas de entrenamiento físico para pacientes cardíacos tienen que ser manejados por kinesiólogos, ¿sí? Porque nosotros conocemos de la fisiología, conocemos de la patología, conocemos de lo que son los principios del entrenamiento físico, ¿de acuerdo? Y aplicado a este tipo de problemática. Por ende, cuando uno habla de aplicar entrenamiento físico en el marco de programas de rehabilitación, existen distintas etapas. Existe lo que se llama la prevención primaria, ¿sí? Que tiene que ver con todas las acciones que podamos tomar, ya les vuelvo a repetir, controles regulares, abandono de hábito tabáquico, control psicológico, control alimentario y ejercicio físico, antes de que la enfermedad cardíaca se establezca. O sea, pacientes con factores de riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? O sea que ahí eso es lo que se llama prevención primaria. Si yo tengo un paciente que me llega al centro de rehabilitación que tiene hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, obesidad, es tabaquista, ¿sí? Cualquiera de esas cuestiones que son factores de riesgo cardiovascular, pero no hay una enfermedad cardiovascular establecida, a eso llamamos programas de prevención primaria, ¿sí? O las acciones son de prevención primaria. ¿Yo puedo establecer un programa de entrenamiento específico para pacientes hipertensos? Sí. ¿Puedo hacer un programa de entrenamiento específico para pacientes diabéticos? Sí. ¿Puedo hacer un programa para pacientes obesos? Sí. ¿Puedo hacer para pacientes dislipémicos? Sí. Son distintos tipos de entrenamiento para factores de riesgo cardiovascular. ¿Se entiende? O sea, todo esto es prevención primaria. Una vez que la enfermedad está establecida y estamos frente a un paciente con una enfermedad coronaria, una insuficiencia cardíaca, una patología valvular, un trasplante cardíaco, o sea, ya tengo una enfermedad determinada, un posquirúrgico de cirugía cardíaca, una postangioplastia, o sea, angioplastia es cuando dilatamos una arteria coronaria con un stent, por ejemplo, ¿sí? Son estudios, procedimientos mínimamente invasivos, lo que se llama cardiología intervencionista, con un pinchazo en la muñeca, en la ingle,
Los hemodinamistas se meten dentro de las arterias, destapan, y después esos pacientes posiblemente requieren rehabilitación. Pero ya ahí hay una patología establecida. Pensemos que de la patología cardíaca, ¿sí?, más del 54% corresponde a patología de origen coronaria, ¿sí? O sea, de las arterias que irrigan el corazón, ¿sí? O sea, es predominante, es la enfermedad, es, digamos, de lo que son las patologías del corazón, las más predominantes, lo que se llaman coronariopatías. Ahora bien, entonces todas las acciones que tomemos ahí, paciente que ya tiene una enfermedad establecida, que está operado, que está angioplastiado, que se infartó y está en el hospital y lo tenemos que entrenar, todo eso es prevención secundaria, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la rehabilitación y el entrenamiento físico puede ser aplicado a pacientes con factores de riesgo, prevención primaria, o pacientes que ya tienen una patología establecida, prevención secundaria, ¿correcto? Ahora, una vez que está la patología establecida, todo el entrenamiento o toda la rehabilitación que le hagamos a los pacientes, ¿sí?, durante el periodo que está el paciente internado dentro del hospital, por ejemplo, el paciente se infartó, ¿sí?, va al hospital. Lo tenemos que empezar a rehabilitar y a entrenar. Bien. Esa fase que se da dentro del hospital es lo que llamamos fase 1 de la rehabilitación, ¿sí? O sea, las acciones que tengamos con el paciente hospitalizado se llama fase 1 o fase hospitalaria, ¿sí? O sea, viene el paciente, le hago hacer ejercicios. A todo esto hablamos de infarto, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa importante: la patología cardíaca, la enfermedad cardiovascular, está dentro de lo que se llaman enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son lo que más nos matan. Y dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardíacas son las que más nos matan, ¿sí? O sea, el 30% de la mortalidad del planeta se debe a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos a los diabéticos y a los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O sea, el 30% de lo que se muere en el planeta es por causa cardiovascular. O sea, estamos hablando de acciones en las cuales los kinesiólogos podemos participar con algo que representa a la problemática más grande del planeta en cuanto a mortalidad. ¿De acuerdo? O sea que pensemos la importancia que tiene lo que estamos haciendo. Entonces, 1 de cada 4 infartos se muere, ¿sí? De cada 4 personas que se infartan, 1 se muere. O sea, 3 sobreviven. Y esas 3 pueden ser que se hospitalicen, puede ser que no se hayan enterado que se infartaron, porque a veces pasa esto, ¿sí? Pero bueno, si se hospitalizan, ¿sí? Ese que se hospitaliza va a ser un paciente que se va a entrenar en fase 1. Una vez que se va de alta, entre el primero y tercer mes, está lo que se llama programas de rehabilitación en fase 2. La fase 2 lo que tiene es un proceso de adaptación con ejercicios físicos, programas de caminata, ¿sí? Y pasado aproximadamente el primer mes o el tercer mes, esto de acuerdo a las series y a los trabajos y a las formas que trabajan en el mundo. Algunos dicen que la fase 2 dura 1 mes, otros dicen que duran 3 meses, ¿de acuerdo? Pasado ese tiempo de fase 2 comienza lo que se llama fase 3, que es una fase también ambulatoria, donde el paciente va al gimnasio y donde el paciente es sometido a un programa de entrenamiento físico para mejorar básicamente, ¿qué cosas? Su capacidad funcional y mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, yendo a la pregunta original, ¿qué es lo que hacemos en la rehabilitación cardíaca? Lo primero es entender qué es rehabilitación cardíaca. Segundo, que existe prevención primaria y prevención secundaria. ¿Dónde actuamos? Tanto en la primaria como en la secundaria. En la primaria con factores de riesgo, en la secundaria con una enfermedad establecida. Y cuando está la enfermedad establecida, si trabajamos con el paciente en el hospital, se llama fase 1. Si trabajamos el mes siguiente, se llama fase 2. Y a partir del mes en adelante, lo llamamos fase 3. Hice un pequeño resumen porque hablo mucho y capaz los No, confundo. la verdad que súper claro, y son los conceptos que queríamos destacar de la importancia del kinesiólogo en todas las fases de la rehabilitación física de los pacientes con patologías cardiorrespiratorias. Sergio, la verdad que un placer escucharte, y nos gustaría que nos brindaras las redes tanto
Bueno, si después quieren, yo les paso los links para que ustedes los tengan directamente de la Universidad Favaloro, así después ustedes los pueden agregar. Y bueno, se contactan con la universidad para aquellos que quieran hacer la especialidad con nosotros, obviamente van a ser muy bienvenidos. Nosotros tenemos una especialidad en la universidad, pueden ingresar a la página de la Universidad Favaloro y ahí dentro de especialidades en kinesiología van a encontrar 2 especialidades, o sea, la especialidad de cardiorrespiratorio y la especialidad de kinesiología del deporte. Así que aquellos que quieran hacerlo pueden ingresar a la página, yo después les voy a pasar los links para que ustedes puedan compartirlos también. Una cosita más que quiero reforzar mucho, ¿sí? Quiero reforzar esto y que es muy importante. Vuelvo a repetir, la patología cardíaca es la mayor, la principal causa de muerte del planeta. ¿Nos dedicamos poco los kinesiólogos a trabajar en rehabilitación cardíaca? Sí, somos muy poquitos los que lo hacemos. Piensen, esto es un mensaje para los colegas, piensen que podemos hacer mucho los kinesiólogos, no solamente entrenando a los pacientes, sino también educando y aconsejando a nuestros pacientes, porque obviamente la rehabilitación no es solamente entrenar, sino que también estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es educando, aconsejando, también estamos haciendo rehabilitación cardíaca. ¿Sí? Dentro de la definición está la educación y el consejo. ¿Por qué? Porque es muy importante que si yo tengo la posibilidad de decirle a un paciente, usted se hace un chequeo por año y el paciente no lo hace, se hace el chequeo y detecta alguna anomalía, estamos disminuyendo la mortalidad. ¿Sí? O sea que la educación es tan importante como lo que yo puedo hacer después como rehabilitación. ¿Hay evidencia de todo esto? Hay muchísima evidencia científica de los beneficios del ejercicio y de los beneficios de la educación en la patología cardiovascular. De hecho, los países más desarrollados del mundo, están disminuyendo los índices de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Nuestros países todavía mantienen un estándar alto de mortalidad. O sea, lamentablemente tenemos muchas personas que se mueren por enfermedades cardiovasculares. O sea que tenemos que hacer muchísimo en lo que tiene que ver con la prevención y con la rehabilitación cardiovascular. Así que les digo a los colegas, involúcrense, fórmense y empiecen a trabajar cada vez más en programas de rehabilitación porque tenemos mucho que hacer por la salud pública de la humanidad y básicamente de nuestro país, que realmente necesita de kinesiólogos que nos comprometamos con este área. Así que bueno, ese mensaje quería compartirlos y no dejar de transmitírselos. Muchas gracias, Sergio, por este consejo y por haber participado de nuestro programa. Gracias, Melina, y gracias, Gabriela, y quedo atento para cuando ustedes quieran convocarme nuevamente.